Momento de dar la bienvenida a la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, con quien vamos a conversar un poco acerca de estas modificaciones que se dan y que se dieron a conocer justamente para el sector doméstico. Estamos hablando del empleo doméstico y también aquellas trabajadoras que hoy día van a poder hacer uso, trabajadoras y trabajadores, digo bien, de lo que es el tiempo parcial. ¿De qué manera esto se va a aplicar y qué es lo que se espera a partir de todo esto? Ministra, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con todos. Bien, para dar a conocer justamente el impacto que puede llegar a tener todas estas modificaciones y qué es lo que se espera justamente a partir de todo esto. Bueno, la ley de empleo doméstico es una ley impulsada por el Congreso. El Ministerio del Trabajo ha sido convocado para dictaminar y para participar de audiencias públicas y en ocasión de participar en una de ellas habíamos solicitado que si se iba a realmente sancionar la ley de empleo doméstico con salario mínimo, también se sanciona a la par la ley de empleo a tiempo parcial. Y lo habíamos pedido porque tenemos que entender una realidad. El empleo doméstico en Paraguay es el empleo más informal. Estamos hablando de una informalidad del 96%, es decir, de 235.000 empleadas domésticas, solo 16.000 están inscritas en IPS y solo tenemos 3 contratos escritos, y no te miento, son 3 contratos escritos que tenemos registrados en el Ministerio del Trabajo, cuando esa ley establecía como obligación que todos los contratos domésticos sean escritos. Entonces, en realidad teníamos una total ausencia o carencia de un sistema de empleo doméstico serio, incluso ya con la ley del año 2015. Solicitaron el aumento del 60% del salario mínimo al 100% del salario mínimo. Esa es la diferencia que hoy tenemos. Hasta hoy, las empleadas domésticas tenían el 60% del salario mínimo y con esta nueva ley lo único que se tocó es ese salario y pasan a cobrar el salario mínimo integral. Ahora bien, el cambio que se da, digamos, o la posibilidad que se da con la aplicación de la ley de empleo parcial, hay que entenderla. La ley de empleo doméstico del año 2015 ya establecía el 60% del salario mínimo y establecía que el aporte a IPS era del 40% y del 9%, perdón, del 14% de empleadores y del 9%, pero sobre lo realmente percibido. Es decir, en ese entonces, en el año 2015, ya se percibió que el aporte iba a ser sobre lo percibido y no sobre el salario mínimo. El gran problema que hubo es que no se estableció quién iba a pagar la diferencia de cobertura de salud para IPS, porque IPS tiene un mínimo que debe cubrirse para que se pueda cubrir salud. Entonces, en la práctica, luego, por normas reglamentarias, IPS estableció que no iba a ser sobre lo percibido el aporte, sino sobre el salario mínimo y con un mínimo de 12 horas semanales. Entonces, en la práctica, ¿qué resultó? Resultó más horas de trabajo y menos claro, salario. y más caro el aporte a IPS. ¿Por qué? Porque el empleador pagaba a lo mejor por 12 horas o por 14 horas, pero debía tributar sobre el salario mínimo legal. Entonces, como esa ley presentaba esa laguna o ese defecto legal, bueno, en la práctica el tributo, digamos, a IPS era más oneroso para el empleador. ¿Con eso qué pasó? Pasó que muchísimas empleadas domésticas salieron de IPS. Estamos hablando de más de 10.000 empleadas domésticas que automáticamente salieron de IPS con ese aumento. Por eso es que nos planteamos al Congreso que estas dos leyes salgan juntas. Como vos sabés, la ley de empleo a tiempo parcial surgió de un gran diálogo social en el año 2018 del sector empleador, el sector de los trabajadores y el gobierno. Y esta ley hoy ya está sancionada, se promulga la semana que viene por el presidente de la República y la ley de empleo parcial en realidad va a tener incidencia en el empleo doméstico, pero también en todos los otros ámbitos, excepto el sector de transporte, el sector de personal de blanco, que tienen leyes especiales. Pero todos los otros sectores se van a poder beneficiar de esta ley. Esta ley de empleo parcial lo que establece es que una persona puede trabajar por hora, ganar por hora calculada sobre el salario mínimo y tener cobertura de IPS. Y esa cobertura de IPS se da sobre un aporte calculado sobre lo realmente percibido. Pero prevé esa laguna de la que yo te hablé hace un momento. Es decir, cuando se gana menos del salario mínimo, el empleador es el que paga la diferencia de cobertura de salud. Y esa es la gran diferencia que establece la ley de empleo a tiempo parcial.
Eso hace que el empleado no salga del sistema. Claro, Porque eso hace anteriormente que... renunciaba a eso porque era él el que tenía que abonar. Claro, en realidad hoy el trabajador igual abona el 9%, pero sobre lo realmente percibido, y también el empleador paga IPS sobre lo realmente pagado, y la diferencia en salud nada más es la que va a tener que pagar el empleador, y eso está establecido por ley. Si vos me preguntás en números, pagando el mínimo, ¿sí?, que son las 16 horas semanales, porque hay un mínimo en el tiempo parcial, 16 horas como mínimo por semana y 32 horas como máximo. Calculando un poco, son 238.000 lo que debe pagar un empleador por las 16 horas mínimas. Y yendo al máximo, a las 32 horas semanales, estamos hablando de 288.000 que tiene que pagar un empleador si emplea a un trabajador por el total de horas semanales, que estamos hablando de 32 horas semanales. Entonces, ese es el aporte total ya que tiene que hacer para salud y jubilación. Mínimo de 16 y máximo de 38. 32. 32. 32. Ese O sea, es el en esa mínimo y brecha máximo del tiempo se tiene que parcial. mantener para que finalmente pueda ser incluido dentro de lo que es un sistema. Exacto. Entonces, las dos leyes combinadas, empleo doméstico y empleo parcial, lo que va a hacer es suplir aquella laguna que no establecía la ley de empleo doméstico del año 2015. Vale decir, un empleador doméstico le va a poder abonar por hora a la empleada doméstica, completando las 16 horas semanales como mínimo o 32 horas como quieran ellos establecer, porque las horas también pueden ser distribuidas, digamos, de común acuerdo entre empleador y empleada doméstica. El empleador va a poder tributar a IPS sobre lo realmente pagado y abonando la diferencia de salud, que es lo que no tenía la ley anterior. Entonces, con esto, digamos que le facilitamos al empleador abonar el importe a IPS y a introducir al sistema de seguridad a las empleadas domésticas, siempre haciendo la salvedad de que el contrato doméstico debe ser escrito. Y desde ahora lo va a hacer. Es lo que genera, o es el vínculo de garantía entre ambas partes. Exactamente, pero lo dijiste muy bien. todavía no tienen, digamos, un registro, al menos un porcentaje interesante que pueda decir, bueno, se está formalizando de cierta forma con los contratos. Es eso lo que está pendiente todavía. Bueno, ¿no? yo te quiero aclarar que una cosa es el registro en IPS y tenemos a 16.000 empleadas domésticas hoy inscritas en IPS y con cobertura. Otra cuestión es el contrato. Nosotros heredamos una absoluta carencia de sistema de registro de empleo doméstico. No existe, hay solamente 4 contratos, imagínate. Entonces, todas las relaciones en realidad eran orales, cuando que la ley establece específicamente que debe ser escrito en forma obligatoria. Nosotros ahora vamos a crear el sistema de registro de empleo doméstico como debe ser, es decir, aquel registro en el que se inscriban los contratos escritos, de tal manera a que podamos realmente controlar, y como vos lo dijiste bien, que constituya una garantía tanto para el trabajador doméstico como para el empleador, porque hoy tenemos muchísimas dudas, llaman muchísimos empleadores a hacer muchísimas consultas como, ¿debe estar incluido indefectiblemente el alimento en el contrato doméstico? El modelo de contrato, van a tener un modelo en donde un interesado pueda, digamos, tener como un parámetro para poder, si ingresa a la página del Ministerio de Trabajo, pueda imprimir y tener una idea más o menos de cómo elaborar un contrato, porque me imagino que pasa mucho por eso también a la hora de elaborar un contrato por escrito, es decir, todos los puntos que tiene que incluir el contrato para que finalmente, como bien decíamos, estén garantizados todos los derechos de tanto del empleador como del empleado. Así es. Vamos a tener una proforma, de hecho ya la tenemos hoy tenemos una proforma de acuerdo a la ley actual, pero estamos elaborando una proforma para la ley de empleo doméstico, digamos, normal, el que sería el régimen ordinario, conforme a la ley del año 2015, que incluso permite el pluriempleo, después te voy a explicar qué es el pluriempleo, y otro formato que ya es el empleo doméstico a tiempo parcial, para que el empleador y la trabajadora doméstica convengan y puedan elegir una u otra forma. O sea, básicamente hoy va a haber 2 regímenes de empleo doméstico, el ordinario y el empleo doméstico a tiempo parcial, y esas 2 proformas van a estar en la web, ya por supuesto con un sustento de reglamentación con IPS, porque hoy por hoy estamos ya trabajando con IPS en reglamentar esta ley. Vale decir que la ley de empleo parcial nos da 3 meses
para que empiece a aplicarse un plazo de 3 meses para que podamos reglamentar, pero nosotros estamos adelantando el trabajo, queremos que esta ley se aplique lo antes posible, ya estamos trabajando con IPS en la reglamentación y en las proformas. El Ministerio del Trabajo va a tener el empleo doméstico ordinario, el empleo doméstico a tiempo parcial y además una proforma de tiempo parcial para todas las otras actividades económicas del país, porque por supuesto la ley de empleo a tiempo parcial se va a poder aplicar también no solamente al empleo doméstico, sino a otras actividades económicas. Finalmente, se puede entender que el Ministerio de Trabajo está tomando las riendas para actuar como árbitro entre el empleador y el empleado para poder tener, digamos, cuentas claras a la hora de acercar un contrato, a la hora de las exigencias, a la hora del vínculo laboral que tienen y de qué momento, de qué punto hasta qué punto. Esto, digamos, hace un salto importante en lo que hace a la regularización del sector. Así es, el Ministerio del Trabajo es el órgano de aplicación, de hecho, de ambas leyes, de la ley de a tiempo parcial y también la ley de empleo doméstico, y es el IPS, el órgano de seguridad social en ambas leyes. Así que estamos trabajando juntos, el Ministerio del Trabajo está tomando la posta en la reglamentación, pero sobre todo en abrir ese vínculo directo, ese diálogo directo con la ciudadanía y con los sectores afectados. Queremos que los empleadores no tengan ningún problema ni obstáculo en acceder al Ministerio del Trabajo a hacer consultas. También las empleadas domésticas, nosotros tenemos un promedio de 60 causas por día que estamos evacuando de empleadas domésticas. Tenemos un altísimo nivel de resolución de conflictos en el Ministerio del Trabajo, estamos hablando más de un 62% de causas que se resuelven diariamente en el Ministerio del Trabajo, es decir, en sede administrativa. Nosotros estamos planificando no solamente ese sistema de registro del empleo doméstico, sino también establecer jornadas con el sector empleador y el sector de empleadas domésticas para afiliación masiva, es decir, inscripción masiva, es decir, vamos a sacar jornadas en las que vamos a explicar, a abrir el diálogo e invitar a todos los empleadores a que inscriban sus contratos, primero que realicen el contrato escrito y que realmente lo inscriban, contando los beneficios del empleo doméstico formal, porque hay que desmitificar muchas cosas, ¿verdad? Muchos empleadores creen que el empleo doméstico va a ser más caro y no es así, porque justamente la ley de empleo parcial lo que va a hacer... Era una de las críticas más fuertes que se daba. Exacto. Justamente. Y eso es lo que hoy ya no va a ocurrir, porque la ley de empleo a tiempo parcial, al contrario, abarata el aporte a IPS porque permite abonar, vuelvo a decir, la tasa del 16.5 y el 9% sobre lo realmente percibido y no sobre el salario mínimo como estaba haciendo hasta hoy. Queremos conocer ahora detalles, lo que ya mencionado, sobre el pluriempleo. Si no podía dar detalles sobre eso justamente y en atención también a los derechos del empleado, tanto como del empleador, porque sabemos que también es un sector que muchas veces uno por desconocimiento no sabe cómo avanzar o cómo estar, digamos, en regla siempre en ese punto. Bueno, el pluriempleo significa que una persona puede trabajar con varios vínculos y el aporte que realiza se prorratea entre esos vínculos. Es decir, si varios empleadores emplean a una misma empleada doméstica, entonces cada empleador paga una parte del aporte a IPS. Eso hoy está vigente, pero con la ley actual, es decir, la ley del año 2015, que permite el pluriempleo. Ahora bien, si vos me preguntás cuánto efectivamente hay de pluriempleo, efectivamente tenemos 4 casos registrados. Como esta ley en realidad nunca se aplicó y nunca se estableció un sistema de aplicación de la ley de empleo doméstico del año 2015, entonces se hizo muy poco uso, no se hizo una educación, no se hizo una campaña de concienciación. Solamente 4 casos de pluriempleo. Hoy, con la ley de empleo a tiempo parcial, el pluriempleo no existe. Entonces, vamos a tener 2 regímenes. La gente va a poder elegir. Va a poder elegir, a lo mejor, emplear a una empleada doméstica entre varios empleadores y prorratearse el aporte, y eso va a permitir el pluriempleo, o va a poder aplicar la ley de empleo a tiempo parcial, que es diferente. En la ley de empleo a tiempo parcial, cada aporte obrero patronal se hace por cada vínculo. Es decir, si una empleada doméstica está trabajando con un empleador, pues abona el 9% el empleado y abona el 16.5% el empleador por ese vínculo, más allá de los otros vínculos. Entonces, si esa misma empleada doméstica tiene otro vínculo, vuelve a aportar lo mismo, es decir, 16.5% y el 9%. Pero ya no hay posibilidad de prorratear los aportes.
De esta manera entonces queda bien en claro de que el monto y el aporte y estos 4 casos que mencionabas que son muy bien específicos, tienen bien detallado. Siempre los datos son importantes para generar programas de desarrollo, siempre hablamos de esto y de los datos que hoy día pueden surgir a partir de este proceso de transparencia y de regularización justamente del sector. ¿Manejan datos de qué zona, en dónde registran o tienen mayor registro de personas que tienen este empleo parcial, que se dedican a la labor doméstica y el rango de edades? Porque eso también es importante, porque siempre hablamos de una densidad demográfica bastante interesante por la que hoy día tenemos. Bueno, nosotros hoy en Paraguay tenemos a más de 129.000 personas, ya con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censo, que ya trabajan a tiempo parcial, pero lo hacen en negro, es decir, fuera de IPS. Y el 56% de este número de 129.000 tiene el rango o está en el rango de edad de 15 a 29 años. Es decir, hoy son nuestros jóvenes los que están trabajando ya a tiempo parcial, pero de manera informal. Y con esta ley, que justamente tiene como alto objetivo la formalización, la ley de empleo a tiempo parcial, lo que queremos es que nuestros jóvenes se formalicen, trabajen a tiempo parcial, pero lo hagan con un sistema de seguridad social, con una cobertura de salud y con una proyección de jubilación. Acordémonos que siempre, digamos, pretendemos que esta ley de empleo a tiempo parcial sea como que el primer empleo y nuestro joven después pueda ir acumulando otros aportes en otros trabajos. Entendamos que hoy también tenemos la ley intercaja que permite acumular los aportes de diferentes cajas para que luego todo redunde en una misma jubilación. Entonces, hoy estamos dando pasos importantes y sin duda la ley de empleo a tiempo parcial va a permitir que todas estas 129.000 personas hoy puedan optar por un trabajo formal, regularizando nada más su situación porque ya vienen trabajando a tiempo parcial. Y otra cuestión importante entender es que hoy el empleo doméstico en su mayoría ya es parcial. Es decir, la mayoría de las empleadas domésticas hoy ya están trabajando por hora y ya están trabajando en un promedio de 12 a 16 horas semanales. Lo que no están haciendo es que no están entrando a IPS porque el aporte patronal es más caro hoy con esta ley y va a ser más barato con la ley de empleo a tiempo parcial porque van a poder aportar, vuelvo a decir, sobre lo realmente percibido. No sé si estamos hablando justamente de ponernos en regla porque no estamos hablando de nada nuevo, sino que otros países aplican esta metodología y quiero hacer un paréntesis en esto. Sabemos de muchas familias que inclusive que estuvieron viajando o estuvieron trabajando en otro país, ya sea en la Argentina, en España, en muchísimos casos, y muchos de estos hoy día ya están aquí en nuestro país. Ese aporte que ellos realizaban en España, en Argentina, menciono estos países porque son los más comunes sí. En cuanto a lo que uno escucha, ¿no? ¿Pueden continuar aportando? ¿Pueden trasladar ese aporte que ellos estuvieron realizando mientras trabajaban en el exterior? Así es. Nosotros tenemos convenios con varios países y justamente tenemos con España y Argentina y es así como decís. Si estos trabajadores aportaron al sistema de pensiones en Argentina y España, pueden validar sus pensiones aquí en Paraguay. Eso lo tenemos vigente y ahora estamos trabajando con el equipo y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para cerrarlo también con Estados Unidos y con Italia. Pero con estos países ya pueden acercarse al Ministerio del Trabajo, pueden hacer también las consultas online en la web y le podemos guiar a ver cómo y qué documentación presentar para hacer valer sus pensiones y que puedan seguir aportando. Si tiene que hacer el trámite y va a poder continuar. Si tuvo 5 o 4 años de aporte, puede seguir aportando aquí y que eso le sirva para su jubilación futura. Sin duda esto es un salto bastante importante, ministra, y siempre destacamos esto porque sabemos que representa un sector bastante importante y la informalidad cuesta medir, pero la formalidad sí es lo que hoy día se puede notar en los avances y en los registros justamente para desarrollar estos programas, ¿no? Así es. Nosotros alentamos a la ciudadanía que se acerque al Ministerio del Trabajo para orientarles sobre la formalización en las distintas áreas. Hoy realmente estamos trabajando en la formalización del empleo doméstico, en la formalización del empleo a tiempo parcial, porque lo que hace esta ley y lo que va a hacer esta ley es formalizar un empleo parcial que ya existe. Eso es importante recalcar. Y otra cuestión más es que en realidad el empleo parcial ya está previsto en el Código Laboral paraguayo. Lo que hace esta ley es cerrar esa laguna que había en cuanto al aporte a IPS y la cobertura en salud y jubilación, que es lo que no estaba reglamentado en el Código Laboral, y además otros derechos que no estaban establecidos
para los trabajadores a tiempo parcial. Entonces, esta ley lo que hace es proteger a ese trabajador a tiempo parcial que ya existe, dotarle de mayores derechos y garantías y sobre todo, como digo, asegurar esa cobertura de seguridad social, que es lo que más nos interesa. Históricamente y en la historia del mundo, porque hay que reconocer que la Organización Internacional del Trabajo ya hace años nos viene recomendando adoptar esta modalidad contractual protegida, que lo estamos haciendo ahora, tiene como alto objetivo formalizar en primer lugar, porque en todos los países del mundo existe de hecho un mercado laboral a tiempo parcial, ¿verdad? Pero el gran objetivo es formalizarlo, es decir, introducirlo al sistema de seguridad social. Y en segundo lugar, y muy importante, es incluir a esos sectores laborales excluidos por la rigidez de las horas diarias laborales. Por ejemplo, una persona con discapacidad no puede cumplir las 8 horas diarias. Una mujer que tiene que cuidar a sus hijos no puede a lo mejor cumplir las 8 horas, pero sí puede trabajar 3 o 4 horas por día, completando un mínimo de horas semanales. O los jóvenes, ese gran bono demográfico al cual está destinado esta ley, porque hay que decirlo, se pensó mucho en nuestros jóvenes, porque son nuestros jóvenes los que no pueden a veces compaginar estudio y trabajo y tienen que a veces optar, y bueno, optan por dejar sus estudios, por necesitar generar ingresos. Lo que va a hacer esta ley va a permitir a ese joven estudiar en horas de la mañana o de la noche y poder compaginar con una jornada laboral y sobre todo en esta combinación estar protegido por un sistema de seguridad social. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Cuando Y bueno, quieran. y de esta manera también hacemos extensiva esta aclaración y invitamos también a que visiten la página en donde tienen todos estos detalles y se acerquen también al ministerio, porque van a tener la asistencia de plantel técnico capacitado que lo va a estar justamente asesorando para que tengan en cuenta estas modificaciones que van a marcar un antes y un después en el sector, ¿no? Sin duda van a marcar un antes y un después. Queremos que marquen un antes de informalidad y un después de formalidad del empleo doméstico y formalidad del empleo a tiempo parcial, y eso significa mayor protección y cobertura de nuestros trabajadores y por ende mejores condiciones de vida. Ese es el gran objetivo que tenemos con estas dos leyes. Tenemos un trabajo inmenso, nuestros equipos no están descansando en trabajar y establecer sistemas de aplicación de estas leyes. Entendamos que muchas veces creemos que conquistamos algo o que conquistamos grandes derechos cuando tenemos leyes, y en realidad no va por las leyes, sino por la aplicación de las leyes. Así que tenemos una gran responsabilidad de establecer un sistema de aplicación que llegue, un sistema de educación y sensibilización para que el ciudadano realmente pueda utilizar estas herramientas en favor suyo y por supuesto los trabajadores y empleadores puedan sentirse protegidos por este sistema legal y de aplicación. Instamos a la ciudadanía que se acerque al ministerio, que entre a la página web y que se comunique con nosotros al 490-930, línea baja, para poder evacuar las consultas. Tenemos un equipo que va a estar permanentemente activo, realizando consultas, evacuando consultas y atendiendo a las personas que se acercan al Ministerio del Trabajo, no precisamente para resolver conflictos, sino también para evacuar consultas en forma física y material. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias.